Durante todo el Mundial 2026, hubo una voz que se repitió una y otra vez elogiando a México, y no era la de ningún funcionario mexicano ni la de ningún medio nacional buscando quedar bien con el gobierno, era la del propio presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien a lo largo de semanas fue construyendo, declaración tras declaración, uno de los reconocimientos más consistentes que un anfitrión ha recibido en la historia reciente de los mundiales. Esta historia, en realidad, empieza mucho antes de que arrancara el torneo. En una reunión en Palacio Nacional en 2022, Infantino se sentó con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y con el canciller Marcelo Ebrard para revisar los avances de México rumbo al Mundial. Ahí mismo aprobó dos piezas clave de la logística que México terminaría usando 4 años después: la remodelación del Estadio Azteca y la incorporación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a la operación del torneo, después de que el proyecto original en Texcoco fuera cancelado. Y hay un dato que conecta directamente esa reunión con lo que vendría después. En esa misma mesa, como jefa de gobierno de la Ciudad de México en ese momento, estaba Claudia Sheinbaum, respaldando personalmente la candidatura de la capital para convertirse en sede mundialista por tercera vez en la historia. Fue, en ese momento, un simple visto bueno técnico. Nadie podía anticipar todavía que esa misma funcionaria, ya como presidenta, terminaría recibiendo agradecimientos públicos y reiterados del propio Infantino 4 años más tarde. El reconocimiento no esperó al inicio oficial del torneo. En febrero de 2026, en medio de preocupaciones genuinas por hechos de violencia registrados en Guadalajara, una de las 3 sedes mexicanas, Infantino fue cuestionado directamente por la agencia AFP sobre si eso representaba un riesgo para el Mundial. Su respuesta fue clara y sin matices. Dijo sentirse muy tranquilo, que todo iba muy bien y que la experiencia sería espectacular. Añadió, textualmente, que tenía confianza total en México y en su presidenta, Claudia Sheinbaum, y que la FIFA mantenía contacto regular con la presidencia y las autoridades mexicanas para dar seguimiento a la situación. No es un dato menor, en un momento de incertidumbre real, cuando cualquier funcionario internacional podría haber optado por la cautela o el silencio, Infantino eligió respaldar públicamente tanto al país como a su gobierno. Un mes después, en marzo de 2026, durante los partidos del repechaje intercontinental, que sirvieron como último ensayo antes del torneo, Infantino viajó en persona a 2 de las sedes mexicanas. En Monterrey, asistió al partido entre Bolivia y Surinam, en el estadio BBVA, y quedó, según se reportó, impresionado por la intensidad del ambiente y por el apoyo constante de la afición durante todo el encuentro. Esa misma noche viajó a Guadalajara, aterrizó a las 20:05 horas y apenas 38 minutos después ya estaba instalado en el estadio para presenciar el duelo entre Nueva Caledonia y Jamaica. Ahí se rindió otra vez ante la energía del público tapatío y escribió en sus redes sociales de forma textual: gracias a la afición por crear un ambiente maravilloso en el estadio Guadalajara. Con 4 partidos de la Copa Mundial de la FIFA programados para junio y julio de 2026, este fue un anticipo fantástico de la pasión y la emoción que nos esperan. Es decir, meses antes de que el Mundial arrancara oficialmente, el propio presidente de la FIFA ya estaba anticipando, con hechos y no solo con promesas de mercadotecnia, lo que México iba a representar para el torneo. Avancemos hasta el arranque real del torneo. El 10 de junio de 2026, en una conferencia de prensa realizada precisamente en el Estadio Ciudad de México, Infantino agradeció públicamente a la presidenta Claudia Sheinbaum y a México por el éxito que ya se perfilaba para el torneo. En esa misma conferencia, cuando le preguntaron sobre la tensión que rodeaba la participación de Irán debido al conflicto con Estados Unidos, el propio Infantino reconoció sentirse satisfecho de que la selección asiática hubiera podido competir a pesar de las circunstancias. Un logro logístico que, como ya contamos en un video anterior de este canal, fue posible en buena medida gracias a que México ofreció sus instalaciones en Tijuana para que Irán pudiera concentrarse ahí. Días después, el 21 de junio, Infantino publicó en su cuenta de Instagram un mensaje que combinaba imágenes del Mundial con escenas de la vida social mexicana. El texto decía, de forma textual: "Viva México. El mundo merece ver su calidez, generosidad y hospitalidad, así como el papel fundamental que desempeñan para ayudar a que el fútbol una al mundo desde su hermoso país". No fue una declaración improvisada frente a un micrófono, fue un mensaje escrito, publicado deliberadamente, dirigido a millones de seguidores del organismo más importante del fútbol mundial. El reconocimiento continuó dentro de la cancha. Cuando México venció 2-0 a Ecuador en los 16avos de final, con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, Infantino
Infantino no se guardó el entusiasmo, calificó el dominio mexicano como impresionante y añadió textualmente: "Felicidades a México, un gran partido en un estadio llenísimo, con una afición increíble", y remató con la misma frase que ya se había vuelto costumbre en sus apariciones relacionadas con México: "¡Que viva México!". Y el elogio más completo, el que resume mejor toda esta serie de reconocimientos, llegó apenas unos días antes de que México quedara eliminado del torneo. El 1 de julio, previo al partido de México ante Ecuador en el Estadio Ciudad de México, Infantino se refirió al papel del país como anfitrión con una frase que vale la pena repetir completa. Calificó la experiencia como única y excepcional y añadió sobre el hecho de que México sea el único país en la historia en albergar un mundial por tercera vez. Es excepcional. Fui a Monterrey, Guadalajara. Fantástico la Ciudad de México con los mexicanos y las mexicanas. Toda la gente. Es una fiesta increíble. Es especial ser anfitrión de un mundial por tercera vez. No es un elogio genérico de cortesía diplomática. Es un reconocimiento específico a un logro que ningún otro país puede reclamar: ser sede mundialista 3 veces. Algo que solo México ha logrado en toda la historia del torneo. Y ese logro específico, el de ser tricampeón como anfitrión, tiene un peso histórico que vale la pena explicar, porque es justamente lo que Infantino decidió subrayar por encima de cualquier otro dato. El mismo recinto donde se jugó el partido inaugural de este Mundial 2026, conocido durante décadas como el Estadio Azteca, es el único estadio del planeta que ha albergado el partido inaugural de 3 Copas del Mundo distintas: 1970, 1986 y ahora 2026. Ahí jugó Pelé en 1970, al frente de la que muchos consideran la mejor selección de todos los tiempos. Y ahí, en 1986, Diego Armando Maradona anotó el gol conocido como la mano de Dios, en un partido que 40 años después, Inglaterra volvería a jugar en ese mismo campo, esta vez con un desenlace distinto. Que el propio Infantino haya elegido destacar precisamente esa hazaña, ser sede por tercera vez, y no solo hablar en términos genéricos de buena organización o gran ambiente, muestra que su reconocimiento estaba anclado en algo específico y verificable, no en una frase hecha para quedar bien frente a las cámaras. Puesto todo junto, en orden cronológico, lo que queda no es una sola declaración aislada que se pueda descartar como cortesía protocolaria. Es una serie de reconocimientos repetidos en distintos formatos: conferencias de prensa, publicaciones personales en redes, reacciones espontáneas tras los partidos y en distintos momentos del torneo, todos apuntando en la misma dirección. El presidente del organismo que organiza el evento deportivo más visto del planeta decidió, una y otra vez, usar su propia voz pública para destacar a México por encima de cualquier otro anfitrión. Y ese patrón de reconocimiento no estuvo aislado de lo que documentamos en otros videos de este canal. Jude Bellingham, la figura de la selección inglesa, calificó el ambiente del Estadio Azteca como el mejor que había vivido jugando para Inglaterra, después de haber eliminado a México en octavos de final. La propia cuenta de BBC Sport publicó una fotografía de aficionados ingleses y mexicanos abrazados, con el mensaje "amor y respeto mutuo". Y Adidas confirmó que la playera de la selección mexicana fue la más vendida de todo su catálogo global durante este mundial, por encima de selecciones históricas como Alemania y España. Ninguno de estos reconocimientos vino de México hacia sí mismo. Todos vinieron de afuera, de la propia FIFA, de futbolistas rivales, de medios extranjeros y de una marca deportiva global, evaluando el comportamiento real de millones de consumidores. Es útil pensar en esto como capas distintas de la misma historia. Por un lado está el reconocimiento institucional, el de Infantino como cabeza de la FIFA, hablando en nombre del organismo que organiza el torneo. Por otro está el reconocimiento deportivo, el de un jugador rival como Bellingham, que no tenía ninguna obligación protocolaria de elogiar al país que acababa de eliminar. Y por otro está el reconocimiento comercial, el de una marca que no vende camisetas por simpatía, sino porque millones de personas decidieron comprarlas. Que las 3 capas apunten en la misma dirección, hacia México como el gran acierto de este mundial en términos de ambiente y hospitalidad, es lo que le da solidez a esta historia, más allá de cualquier discurso oficial. Vale la pena cerrar con la idea que conecta todos estos episodios. Un anfitrión de un mundial normalmente recibe elogios protocolarios al final del torneo, como parte del cierre ceremonial de cualquier evento de esta magnitud. Lo que ocurrió con México fue distinto en un aspecto concreto. Los elogios no llegaron solo al final, como despedida cortés, llegaron desde antes del primer partido, se repitieron durante la fase de grupos, continuaron en los 16avos de final y se mantuvieron incluso después de que México quedara eliminado del torneo.
Esa consistencia, sostenida por el propio presidente de la FIFA a lo largo de semanas, y no solo en un discurso de clausura, es lo que distingue este reconocimiento de un simple gesto de cortesía diplomática. ¿Tú qué opinas? ¿Este nivel de elogio sostenido por parte de Infantino refleja algo genuino sobre la experiencia de México como anfitrión? ¿O es la forma en que cualquier presidente de la FIFA suele hablar de los países organizadores? Déjalo en los comentarios.